vamos a intentar validar la ley del silogismo por el método de reducción al absurdo. La ley del silogismo es esta que tenemos aquí, que viene a decir: si P entonces Q, entonces si Q entonces R, entonces si P entonces R. Bien, para demostrar que una proposición es cierta con el método de reducción al absurdo, primero suponemos que es falsa y comprobamos que se produce una contradicción. Vamos a hacerlo paso a paso. Bien. Paso 1. Suponemos que la proposición es falsa. Es decir, que si P entonces Q, entonces, si P entonces R, entonces, perdón, repito, si P entonces Q, entonces, si Q entonces R, entonces, si P entonces R, equivale a falso. Eso es lo que hemos supuesto en el primer paso. Bien. Paso 2. Un condicional solo es falso si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Por tanto, aquí tenemos este de aquí es el conector principal, que es un condicional. Como hemos dicho, que equivale a falso, y hemos explicado que un condicional solo es falso si el antecedente es cierto, por lo tanto, y el consecuente es falso. Por lo tanto, antecedente equivale a cierto y consecuente equivale a falso. Seguimos. Paso 3. De la falsedad de el consecuente anterior, de la falsedad de si Q entonces R, entonces si P entonces R, obtenemos que el proceso que vamos a hacer ahora es el mismo que el anterior. Esta proposición es falsa, el conector principal es un condicional, el condicional solo es falso si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Deducción lógica por la definición de condicional. Bien, siguiente paso. Paso 4. Estamos viendo que vamos sacando
obteniendo conclusiones lógicas paso por paso. El paso anterior nos va llevando a las siguientes conclusiones y así vamos avanzando. Estamos en el paso 4. En el paso 4 de la falsedad de si P entonces R, obtenemos que P equivale a cierto y R equivale a falso. El mismo razonamiento que hemos hecho antes. En esta proposición, el conector es un condicional. Si esta proposición es falsa, inevitablemente el antecedente será cierto y el consecuente falso. Bien, seguimos avanzando. Paso 5. Ahora vamos a ver que por el paso 2 tenemos que la proposición si P entonces Q es cierta. ¿Vale? Por el paso 5. En el paso 5 vamos a ver eso. La proposición si P entonces Q es cierta por el paso 2. Y P es cierto por el paso 4. Aquí lo tenemos. P es cierto. Por lo tanto, obtenemos que repasamos. El condicional si P entonces Q es cierto. Y P es cierto. Por lo tanto, para que este condicional sea cierto con el antecedente cierto, no queda otra opción nada más que el consecuente Q sea cierto. Y hemos obtenido otra conclusión. Siguiente paso. Paso 6. Volvemos a repasar lo que hemos visto antes. ¿Vale? Ahora vamos en concreto al paso 3. Y en el paso 3 vemos que esta proposición, si Q entonces R, es cierta. Lo vemos aquí. Si Q entonces R es cierto. Mierda. He borrado sin querer. Vale. Si Q entonces R es cierto por el paso 3 y Q es cierto por el paso 5. Por lo tanto, obtenemos que el mismo método que anteriormente, si Q entonces R es cierto, es un condicional, Q es cierto, el antecedente es cierto, por lo tanto, el único modo de que un condicional cuyo antecedente es cierto sea cierto es que R sea cierto. Por lo tanto, R equivale a cierto. Bien. Paso séptimo.
Repasamos. Y aquí tenemos en el paso 4 que R equivalía a falso. Y en el paso 6 tenemos que R equivale a cierto. Bien. Lo escribimos aquí. En el paso 7, R es falso por el paso 4 y cierto por el paso 6. Por lo tanto, se ha producido una contradicción. R la contradicción es R y no R. Esto nosotros sabemos que es por las leyes de la lógica es falso, por lo tanto es una contradicción. Ya se ha producido la contradicción que estábamos buscando. Ahora concluimos. Perdón. Ahora sacamos la conclusión. La proposición, voy a copiarla, en ley de silogismo, la proposición es cierta, pues suponerla falsa crea una contradicción. Y con esto queda demostrada la ley del silogismo. Bien, hemos utilizado el método de reducción. En el primer paso hemos supuesto que la ley del silogismo era falsa. A partir de ahí hemos ido sacando conclusiones lógicas paso por paso. Del paso anterior hemos ido obteniendo cada vez nuevas conclusiones hasta que al final se ha producido una contradicción. Y esa contradicción, como se ha producido por suponer la ley del silogismo falsa, implica que la ley es cierta. Y con esto hemos terminado. Un saludo y hasta el próximo ejercicio.